En esta unidad temática disertaremos sobre el metabolismo de los lípidos. ¿Cuáles son los principales lípidos de la dieta? ¿Qué implicancia funcional y clínica tiene esto para el ser humano? ¿Cómo se digieren? ¿Cómo se absorben? ¿Cuáles son las distintas vías metabólicas relacionadas con los lípidos? Y fundamentalmente cuál es su participación energética a nivel orgánico. Los lípidos representan entre el 30 al 35% del valor calórico total de la dieta de un individuo adulto. Generalmente se ingieren un 10% de saturados, un 20% de monoinsaturados y un 5% de poliinsaturados. Los lípidos presentes en la dieta son fundamentalmente triglicéridos, colesterol, fosfoglicéridos, esfingolípidos y vitaminas liposolubles, los que se encuentran ampliamente distribuidos en una gran variedad de alimentos que incluyen las carnes, los aceites, los fiambres, los embutidos, el pescado y el huevo, entre otros alimentos. La digestión de los lípidos comienza en la boca con la enzima lipasa lingual. Luego intervendrán la lipasa gástrica, la lipasa intestinal y otras lipasas como la fosfolipasa y la colesterol esterasa. La digestión de los lípidos comienza en la boca gracias a la enzima lipasa lingual, que es sintetizada por las glándulas de von Ebner. El sustrato de esta enzima son los triacilglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta. La acción enzimática se basa en la hidrólisis del ácido graso del carbono 3 del glicerol, por lo tanto el producto será un 1,2-diacilglicérido y un ácido graso libre. El pH óptimo de la enzima oscila entre 3 y 6. ¿Cuáles son las etapas de la digestión lipídica gastrointestinal? Básicamente son 3: la emulsificación 1, la lipólisis 2 y la solubilización micelar 3. ¿Qué se entiende por emulsificación? La emulsificación es la dispersión de los glóbulos de grasa en partículas finas por acción peristáltica gastrointestinal. Es importante destacar que el calor gástrico permite la licuefacción de la masa de los lípidos de los alimentos, facilitando su posterior digestión. Por su parte, la lipólisis es la hidrólisis enzimática de los lípidos que se lleva a cabo en la interfase entre la emulsión y el agua. La solubilización micelar, por último, es la transformación de los lípidos insolubles en formas absorbibles que son las micelas. Estas estructuras en realidad tienen forma circular o cilíndrica y en ellas se disponen los lípidos anfipáticos orientando su cabeza polar hacia el agua a través de la formación de puentes de hidrógeno, en tanto que las colas hidrofóbicas están alojadas en el interior de la partícula con fuertes interacciones hidrofóbicas entre las mismas. El 30% de los triacilglicéridos de la dieta son digeridos en el curso de la primera hora por acción de las lipasas lingual y gástrica. Estas enzimas son activas después de la ingestión gracias a la acción amortiguadora que tienen las proteínas de la dieta. También son muy importantes en el recién nacido. La lipasa gástrica, que sigue la lipasa lingual, es una enzima que se sintetiza por las glándulas gástricas, que tiene como sustrato a los triacilglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta y mediana. Su acción enzimática se limita a la hidrólisis del ácido graso del carbono 3, por lo tanto los productos son el 1,2-diacilglicérido y un ácido graso libre. El pH óptimo de acción de la enzima oscila entre 3 a 6. La grasa de la leche contiene ácidos grasos de cadena corta y mediana que constituyen un buen sustrato para ambas lipasas, tanto para la lingual como para la gástrica. Finalmente, la enzima más importante en la lipólisis
de los triacilglicéridos es básicamente la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima sintetizada por el páncreas exócrino que toma como sustratos a los triacilglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena larga. Su acción enzimática se limita a atacar dos carbonos, el 1 y el 3, por lo tanto los productos de digestión serán el 2-monoacilglicérido y 2 ácidos grasos libres. Para su acción requiere la presencia de un cofactor proteico, que es la colipasa, junto con fosfolípidos, la fosfolipasa 2, sales biliares y los ácidos grasos libres provenientes de las lipasas, tanto la lingual como la gástrica. Recuerden que la lipasa pancreática completa la digestión de los triglicéridos y ataca al 70% aproximadamente de los triglicéridos que han venido de la dieta. La lipasa pancreática se sintetiza como un zimógeno, que es la prolipasa pancreática. La misma es activada por la tripsina, permitiendo la hidrólisis de un pentapéptido aminoterminal que recibe el nombre de enterostatina. Por otra parte, también la misma tripsina se encarga de activar la procolipasa y transformarla en colipasa, que es uno de los cofactores que participan de la hidrólisis de los triglicéridos. En esta diapositiva se puede apreciar la interacción que existe entre la lipasa pancreática, la colipasa, los triglicéridos y la acción estabilizadora que tienen las sales biliares. Todo este proceso se realiza en la interfase lípido-agua de las gotas emulsionadas. No menos importante en la lipólisis es también la participación de la fosfolipasa 2. Esta enzima es sintetizada por el páncreas exócrino, tiene como sustrato a los fosfolípidos y su acción enzimática se limita a la hidrólisis del ácido graso del carbono 2. Como productos deja un lisofosfoglicérido y un ácido graso libre, y también las sales biliares favorecen la acción enzimática. Completando la lipólisis, la colesterol-esterasa, también sintetizada por el páncreas exócrino, toma el colesterol esterificado, hidroliza el ácido graso del carbono 3 y libera colesterol libre y un ácido graso libre. Nuevamente, las sales biliares favorecen la acción enzimática. La absorción de los lípidos a nivel del ribete en cepillo del intestino delgado se realiza en varias etapas. En un primer momento se realiza la captación por la mucosa de los productos de la digestión, los cuales inmediatamente al ingresar al citoplasma de las células intestinales interactúan con proteínas de unión. Más tarde se lleva a cabo el proceso de resíntesis lipídica y la adición de la apoproteína B48, que es la unidad proteica estructural de lo que va a ser el futuro kilomicrón, que posteriormente como kilomicrón naciente será liberado a la linfa. ¿Cómo se realiza la resíntesis de triacilglicéridos? Como ya habíamos visto, los triacilglicéridos son atacados en el intestino delgado por la lipasa pancreática y, de alguna manera, actúa sobre los carbonos 1 y 3, liberando un 2-monoacilglicérido. Ese 2-monoacilglicérido puede ingresar a la célula intestinal, unirse a dos ácidos grasos activados con coenzima A y formar el triglicérido, que posteriormente formará parte del kilomicrón. También el 2-monoacilglicérido en la luz intestinal y por medio de una isomerasa puede transformarse en 1-monoacilglicérido, que al ingresar al citoplasma de la célula intestinal se transformará en glicerol, que posteriormente puede fosforilarse por una glicerol-quinasa transformándose en glicerol fosfato, y aquí tenemos otro sustrato más para la síntesis de triglicéridos que formarán parte del kilomicrón naciente. Por último, también el glicerol que se libera puede pasar a través de la célula intestinal y ganar la vena porta, y a través de la misma llegar al hígado, donde será utilizado en el hígado fundamentalmente para el proceso gluconeogenético. Con respecto a la resíntesis de los fosfolípidos, los lisofosfolípidos reaccionan con un ácido graso activado con coenzima A para formar el fosfolípido correspondiente con pérdida de coenzima A.
Por otro lado, es interesante destacar que el colesterol libre, también esterificándose en el carbono 3 con un ácido graso de cadena larga generalmente, va a formar colesterol esterificado por la enzima aciltransferasa. Todos los productos de la resíntesis lipídica, especialmente los triglicéridos, serán ensamblados a la apoproteína B48 para formar el kilomicrón naciente que será excretado a la linfa. Como se puede apreciar en esta diapositiva, el kilomicrón es una lipoproteína que está formada en más de un 90% por lípidos. Fundamentalmente son triglicéridos provenientes de la dieta, prácticamente un 90%, hay colesterol, hay fosfolípidos y su parte proteica representa solo el 1%. Entonces, el kilomicrón es la principal forma de transporte de los triacilglicéridos provenientes de la dieta. Como decíamos recién, los lípidos resintetizados van a acoplarse a la apoproteína B48, que es la columna vertebral del kilomicrón, para formar el kilomicrón naciente que pasará por su tamaño a la linfa. El ensamblaje de apolipoproteínas y lípidos en los kilomicrones requiere de proteínas de transferencia lipídica como la de los triacilglicéridos que incorporan la B48 en el esqueleto lipídico de la lipoproteína. Los kilomicrones nacientes poseen ApoB48, APOS A1, 2 y 4 y carecen de ApoC y ApoE que recibirán de las HDL una vez que estén en la sangre. Los kilomicrones nacientes son liberados a los vasos linfáticos intestinales y de allí por circulación linfática llegarán al conducto torácico donde pasarán a la sangre. Una vez que está en la sangre el kilomicrón naciente, recibirá de las HDL a la ApoC y a la ApoE, formando lo que se llama el kilomicrón maduro. Ese kilomicrón maduro pasará por la lipoproteína lipasa, que es una enzima que está adherida al endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos, que le degradará los triglicéridos que lleva en su interior y que dará una partícula lipoproteica mucho más pequeña que es el llamado kilomicrón remanente. El kilomicrón remanente, entonces, devolverá la ApoC que le permitió activar a la lipoproteína lipasa a la HDL y continuará con su ApoE camino al hígado, donde existen receptores para ApoE en dicho órgano. Gracias a esos receptores, el kilomicrón remanente podrá ingresar, ser degradado en los lisosomas y se producirá la liberación del contenido que traían los kilomicrones provenientes de la dieta. Los ácidos grasos que han llegado a través del kilomicrón al hígado pueden seguir en dicho órgano tres destinos metabólicos. En primer lugar, la síntesis de triacilglicéridos para el proceso de formación de las VLDL, que son lipoproteínas de origen hepático. En segundo lugar, fines energéticos, es lo que se conoce con el nombre de beta-oxidación, cuyo producto final será la molécula de acetil-CoA, que puede seguir un tercer destino metabólico en el hígado, que es la síntesis de los cuerpos cetónicos. La síntesis de triglicéridos requiere, por un lado, de glicerol fosfato y del otro lado requiere ácidos grasos. El glicerol fosfato en el hígado proviene del glicerol, que a su vez viene de la lipólisis adiposa gracias a la reacción de la glicerol quinasa. En el tejido adiposo, por no haber glicerol quinasa, el glicerol fosfato proviene de la dihidroxiacetona fosfato por medio de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa. Los ácidos grasos tienen dos orígenes, la síntesis endógena y, de alguna manera, la fuente exógena, que está representado por el aporte de los ácidos grasos liberados por la lipoproteína lipasa. La síntesis de triacilglicéridos, conocida como lipogénesis, se realiza en dos tejidos. Por un lado el hígado,
para la síntesis de las VLDL y por el otro lado a nivel del tejido adiposo. Observen ustedes que el precursor es la molécula de L-glicerol, que puede de alguna manera esterificarse con dos ácidos grasos que siempre van a ir activados con la coenzima A para formar el 1,2-diacilglicerol, que posteriormente por una transferasa va a incorporar un tercer ácido graso activado y de esa manera se va a formar el triacilglicérido. Observen también que la activación de ácidos grasos se hace con coenzima A de la misma manera que la activación de los glúcidos, por ejemplo, se hacía con fósforo. La glucosa en el tejido adiposo va a ingresar gracias a los GLUT4. Una vez que ha ingresado, va a ser fosforilada por la hexoquinasa y transformada en glucosa 6-fosfato, que va a seguir la vía glucolítica. En esa vía glucolítica se va a generar dihidroxiacetona fosfato, que puede tener dos caminos. Por un lado, por una glicerol fosfato deshidrogenasa transformarse en glicerol fosfato, que es un intermediario en la síntesis de triglicéridos, y por el otro lado puede ir a la formación de piruvato, que al ingresar a la mitocondria por una piruvato deshidrogenasa va a formar acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, de alguna manera de localización mitocondrial, a través de una lanzadera del citrato va a poder pasar al citoplasma y formar ácidos grasos libres que posteriormente serán amalgamados para la formación de los triglicéridos. Por otro lado, también la glucosa puede seguir la vía de las pentosas y generar, por ejemplo, NAD-fosfato reducido suficiente como para poder realizar la síntesis de ácidos grasos endógenos. A esta fuente endógena se agregan también los ácidos grasos que generalmente son liberados por la lipoproteína lipasa, pero que ya habíamos dicho que eso sucedía a nivel del endotelio capilar. La síntesis de ácidos grasos es un proceso que se lleva a cabo en el citoplasma a partir de una molécula precursora que es la molécula de acetilcoenzima A. ¿Cuál es el origen de la acetil-CoA citoplasmática? Básicamente, la acetil-CoA de origen mitocondrial. Esta proviene, como pueden apreciar ustedes, del piruvato, que a su vez proviene de la glucosa o de la transaminación de aminoácidos. Puede ser originada por la beta-oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos con fines energéticos, o puede venir de la degradación de los cuerpos cetónicos, proceso que se conoce con el nombre de cetólisis y que se lleva a cabo en el músculo esquelético, el corazón y también el riñón. En el hígado, además, el etanol, a través del alcohol deshidrogenasa y del acetaldehído deshidrogenasa, puede generar también acetilcoenzima A. Una vez que la acetil-CoA ha sido formada en la mitocondria, gracias a la citrato sintetasa formará citrato y ese citrato utilizará un mecanismo de lanzadera para poder salir de la mitocondria y es entonces donde en el citoplasma a través de una citratoliasa va a generar el acetil-CoA citoplasmático necesario para la síntesis endógena de los ácidos grasos. En esta diapositiva se puede apreciar cómo la acetil-CoA reacciona con oxalacetato dentro de la mitocondria para la formación de citrato. El citrato, por su parte, puede salir de la mitocondria y gracias a la acción de la enzima citratoliasa puede generar acetil-CoA citoplasmático que va a ir a la síntesis de ácidos grasos y nuevamente oxalacetato que se puede transformar en malato y reingresar a la mitocondria por la llamada lanzadera del malato. Por su parte, el acetil-CoA va a comenzar la síntesis de ácidos grasos y una de las enzimas marcapasos más importantes es la enzima acetil-CoA carboxilasa que va a permitir la formación de malonil-CoA siempre en presencia de ATP y en presencia de una vitamina hidrosoluble que es la biotina.
La acetil-CoA carboxilasa tiene como modulador alostérico positivo al citrato, el mismo citrato que proviene del ciclo de Krebs y que por otra parte el citrato es un inhibidor alostérico, como habían visto ustedes, de la fosfofructoquinasa 1 a nivel de la glucólisis. Por otro lado también los moduladores alostéricos negativos tienen que ver con los productos finales de la vía metabólica, que lo son los ácidos grasos de cadena larga activados con coenzima A, es decir, los acil-CoA de cadena larga. La acetil-CoA carboxilasa tiene una regulación por modificación covalente. La enzima tiene dos estados, un estado inactivo, que es fosforilado, y un estado activo, que es sin fósforo. El pasaje de la forma inactiva a la forma activa se hace a raíz de una fosfatasa que es inducida por la insulina en situaciones de saciedad, en situaciones postprandiales. Por su parte, en estado de ayuno, por ejemplo, el glucagón lo que se va a encargar es de activar una quinasa que va a fosforilar la enzima, la va a inhibir y por lo tanto en la situación de ayuno típicamente la síntesis de ácidos grasos estará inhibida. El malonil-CoA formado en la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa ingresará al sistema multienzimático de la ácido graso sintetasa, siempre de localización citoplasmática. Este sistema consta de una serie de enzimas, transferasas, sintetasas, reductasas, deshidratasas y esterasas, que dará como producto final un ácido graso de 16 carbonos activado con la coenzima A, que es el palmitoil-CoA. Por otra parte, dos de las enzimas participantes, las dos reductasas que forman parte de este sistema, van a utilizar NAD-fosfato reducido que proviene de la vía de las pentosas. El ácido palmítico formado puede elongarse en el retículo endoplásmico liso y formar ácido esteárico, y a su vez ese esteárico puede desaturarse en el carbono 9 formando el ácido oleico. Por ese motivo el ácido oleico no es un ácido graso esencial. También el palmítico puede formar, por ejemplo, palmitoleico. Dos son los ácidos grasos que deben ser aportados por la dieta porque el cuerpo es incapaz de sintetizarlos. Ellos son el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Fíjense ustedes que el linoleico de 18 carbonos, 2 dobles ligaduras, omega 6, se transforma por una desaturasa en gamma-linolénico. Esta, por una elongasa microsomal, se va a transformar en un ácido graso de 20 carbonos, que posteriormente se va a desaturar en el carbono 5 y va a permitir la formación de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un precursor para la formación de prostaglandinas y leucotrienos, que son de alguna manera importantes en los procesos de inmunoalergia. El otro esencial, el alfa-linolénico, no lo confundan con el gamma-linolénico, también puede elongarse y formar el ácido aicosa y el docosa hexaenoicos que ya habíamos visto en la primera parte de la materia. La lipólisis es el proceso de degradación de los triglicéridos que se lleva a cabo en el tejido adiposo. En tal sentido, los triacilglicéridos por una lipasa hormonosensible son hidrolizados en el carbono 3, como ustedes pueden apreciar, formándose el 1,2-diacilglicérido en lo que constituye la enzima más importante y regulatoria de la vía. El 1,2-diacilglicérido, por una hidrólisis, va a generar el 2-monoacilglicérido, el cual por una nueva hidrólisis va a generar L-glicerol. El L-glicerol va a ir a la sangre y a través de la sangre va a llegar al hígado como sustrato gluconeogenético, y los ácidos grasos libres en sangre se transportarán por la albúmina también con distintos destinos metabólicos, generalmente con fines energéticos. ¿Cómo se regula la enzima lipasa hormonosensible? En el ayuno, por ejemplo, el glucagón promueve la actividad de la lipasa hormonosensible, al igual que la adrenalina hace lo propio en la contracción muscular.
En la saciedad, por su parte, la insulina induce a la fosfodiesterasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico y de allí su actividad antilipolítica. Tanto el glucagón como las catecolaminas comparten el mismo receptor a nivel de la célula adiposa. La unión de dichas hormonas al receptor genera una señal que lleva a la activación de la proteína G. Recordarán ustedes que la proteína G tenía 3 subunidades: la subunidad alfa, que es la que fija el GTP y es la que se activa, la subunidad beta y gamma, que se van a separar al activarse el receptor correspondiente. La subunidad alfa, que tiene el GTP, activará a la adenilciclasa, favoreciendo la transformación del ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, segundo mensajero, es el que llevará la orden hormonal de activar a una proteína quinasa inactiva, que al activarse permitirá a su vez la activación de la lipasa hormonosensible inactiva, que a su vez al activarse comenzará la degradación de los triglicéridos. Recuerden ustedes que todo este proceso puede ser inhibido de alguna manera por la enzima fosfodiesterasa, que, como recordarán, está inducida por la insulina. La beta-oxidación es la degradación de los ácidos grasos con finalidades energéticas. Se realiza en tejidos como el hígado, el riñón, el tejido adiposo, el músculo esquelético, el corazón y las suprarrenales a nivel de la matriz mitocondrial. Antes de comenzar la degradación de los ácidos grasos, los mismos deben activarse a nivel de la membrana externa de la mitocondria y lo hacen con coenzima A, utilizando energía en forma de ATP. El ácido graso activado, conocido como acil-CoA, seguirá entonces la vía degradativa y en esta reacción también se liberarán AMP y pirofosfato. La enzima pirofosfatasa terminará degradando ese pirofosfato, con lo cual el equilibrio de la reacción va a estar de alguna manera desplazado hacia la formación de estos ácidos grasos activados con coenzima A. La entrada de los ácidos grasos a la mitocondria requiere de un transportador de alguna manera no proteico, que es la carnitina. La carnitina actúa como un transportador uniéndose al ácido graso activado con coenzima A para formar el complejo acil-carnitina, que tendrá la capacidad de atravesar la membrana interna de la mitocondria. Observen ustedes que esta reacción está catalizada por la carnitina aciltransferasa 1, que es inhibida por el malonil-CoA, que es el precursor de la síntesis de ácidos grasos, de una manera de evitar que los ácidos grasos que se están sintetizando puedan ser a su vez degradados. La acilcarnitina, por su parte, atravesará todo el espesor de la membrana mitocondrial interna y, prácticamente en contacto con la matriz mitocondrial, se reunirá con la enzima carnitina aciltransferasa 2, permitiendo la reconstitución del ácido graso activado en forma de acil-CoA y la liberación de carnitina, que será nuevamente reciclada para permitir a su vez la captación de mayor cantidad de ácidos grasos. Posteriormente, el ácido graso será de alguna manera deshidrogenado por una enzima dependiente del FAT, formándose el beta-enoil-CoA, que después se hidratará para formar beta-hidroxiacil-CoA. El beta-hidroxiacil-CoA, por una deshidrogenasa dependiente de NAD, formará beta-acetoacil-CoA y finalmente por una tiolasa tendremos una molécula de acetilcoenzima A y el ácido graso quedará acortado en 2 unidades menos. Es evidente que si largamos con 16 carbonos terminaremos con 14 y esos 14 carbonos reiniciarán nuevamente el ciclo hasta completar su total degradación. En este esquema ustedes pueden ver
que si nosotros arrancamos con un ácido graso como el palmítico que tiene 16 carbonos, al finalizar el primer ciclo de beta-oxidación quedaremos con 2 carbonos menos, es decir, con 14 carbonos. La segunda vuelta arrancaremos con 14 y terminaremos con 12, la tercera vuelta arrancaremos con 12 y terminaremos con 10, y así sucesivamente hasta llegar a la séptima vuelta, donde ya teniendo 4 carbonos, la enzima tiolasa va a permitir la liberación de 2 moléculas de acetil-CoA. Lo importante de esta diapositiva es ver que para tener 16 carbonos nosotros necesitamos utilizar 7 vueltas de beta-oxidación, y si ustedes cuentan las moléculas de acetil-CoA van a ver que hay 8 moléculas de acetil-CoA. Ténganlo en cuenta para el posterior balance energético. Entonces, para degradar ácido palmítico de 16 carbonos, necesitamos 7 vueltas para oxidar completamente el ácido graso. Como por cada vuelta del ciclo se ganan 5 ATPs, por reoxidación en cadena respiratoria del NAD, que nos va a dar 3 ATPs, y del FAD, que nos va a dar 2 ATPs, vamos a ganar en total 35 moléculas de ATP. Como por otro lado ustedes contaron 8 moléculas de acetil-CoA y por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs se ganan 12 ATPs, vamos a tener por ese lado 96 moléculas de ATP. Si sumamos los 35 ATPs provenientes de los 7 ciclos más los 96 ATPs obtenidos por la degradación del acetil-CoA, vamos a tener en total 131 ATPs. Si a eso le restamos el ATP que se gastó en la activación del ácido graso por la tioquinasa, tendremos 130 ATPs. En conclusión, la oxidación del palmitato generará 130 moléculas de ATP por la beta-oxidación. Comparen esos 130 ATPs de un ácido graso de 16 carbonos con la humilde molécula de glucosa que en condiciones aerobias nos puede dar de alguna manera 36 ATPs. La cetogénesis es la síntesis de cuerpos cetónicos a partir de un aumento en la oxidación de los ácidos grasos. Los 3 cuerpos cetónicos son el ácido acetoacético o acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Remarcamos que el proceso se hace únicamente en el hígado a nivel de la matriz mitocondrial con la finalidad de formar estas sustancias ácidas que de alguna manera serán degradadas en tejidos extrahepáticos para la obtención de energía química. La cetogénesis se hace en situaciones metabólicas en las que exista excesiva cantidad de acetilcoenzima A. Eso sucede, por ejemplo, en el ayuno, donde la hiperglucagonemia va a generar un aumento de la lipólisis, con mayor liberación de ácidos grasos libres que al llegar al hígado entonces van a transformarse en acetil-CoA, y de alguna manera esas moléculas de acetil-CoA en exceso, fíjense ustedes, 2 moléculas de acetil-CoA se condensan por una tiolasa para formar acetoacetil-CoA, posteriormente una tercera molécula de acetil-CoA ingresa al ciclo para formar 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA o simplemente HMG-CoA, todo este proceso como ven ustedes a nivel mitocondrial, y luego la HMG-CoA tiene la capacidad de transformarse por una liasa en acetoacetato. Ese acetoacetato puede decarboxilarse a nivel del pulmón y generar acetona, que es una sustancia volátil que se elimina a través del aliento, generalmente con aliento a manzanas, y por otro lado puede transformarse por una deshidrogenasa a nivel hepático en beta-hidroxibutirato, siempre a nivel mitocondrial. La degradación de los cuerpos cetónicos se conoce con el nombre de cetólisis. Se realiza en tejidos extrahepáticos, concretamente el músculo esquelético, el corazón y el riñón, a nivel de la matriz mitocondrial. El beta-hidroxibutirato, a nivel de la mitocondria, por una deshidrogenasa se transformará en acetoacetato. Este acetoacetato va a incorporar una molécula de coenzima A para formar acetoacetil-CoA y de esa manera activarse. Es interesante que el origen de esa coenzima A está en el ciclo de Krebs en el pasaje de succinil-CoA a succinato.
Posteriormente, la cetoacetil-CoA formada por acción de una tiolasa va a generar dos moléculas de acetil-CoA que están en condiciones de ingresar al ciclo de Krebs y de esa manera poner en marcha toda la maquinaria energética. Recuerden que el proceso cetolítico se realiza en tres tejidos, fundamentalmente el músculo esquelético, el corazón, el riñón y en etapas avanzadas del ayuno también se puede llevar a cabo a nivel del cerebro. Aquí podemos apreciar las 5 acciones metabólicas principales que tiene el glucagón. Por un lado, la glucogenólisis hepática. En segundo lugar, la gluconeogénesis hepática, lo cual genera un consumo de oxalacetato y vamos a tener de alguna manera menos sustrato para iniciar el ciclo de Krebs. En tercer lugar, la lipólisis, que promueve la liberación por parte del tejido adiposo de ácidos grasos libres, los cuales podrán ir a los distintos tejidos, sobre todo al hígado, para generar beta-oxidación. Como consecuencia de la beta-oxidación tendremos acetilcoenzima A y ya que esa acetilcoenzima A nivel hepático no va a tener oxalacetato para poder iniciar el ciclo de Krebs, porque todo el oxalacetato va a la vía gluconeogenética, no le quedará otro camino que ir a la síntesis mitocondrial de cuerpos cetónicos. Como ven, de alguna manera el glucagón es una hormona hiperglucemiante, lipolítica y también cetogénica que se libera fundamentalmente en situaciones de ayuno. En un ayuno prolongado, durante las 2 primeras semanas de ayuno, el músculo esquelético utiliza los ácidos grasos del tejido adiposo y los cuerpos cetónicos del hígado como materia combustible para sus necesidades energéticas. Después de 3 semanas de ayuno, el músculo reduce el consumo de cuerpos cetónicos y oxida ácidos grasos en forma exclusiva. De esa manera, aumenta la concentración de cuerpos cetónicos en sangre que son aprovechados por el cerebro. Vamos a ver a continuación el metabolismo del colesterol. Como recordarán ustedes, el colesterol es un esteroide que tiene como núcleo el ciclopentano peridofenantreno. A nivel del carbono 3 tiene un oxidrilo que permite de alguna manera la esterificación del colesterol y entonces tendremos dos formas distintas de colesterol, el colesterol libre y el colesterol esterificado. Metabólicamente, el colesterol permite la síntesis de lipoproteínas plasmáticas, es precursor en la síntesis de ácidos y sales biliares, hormonas esteroides, vitamina D3, sin olvidar también que es un importante componente estructural de las membranas biológicas, como ya habíamos visto. Los alimentos ricos en colesterol incluyen vísceras, embutidos, fiambres, la yema de huevo, la manteca y los quesos de alta maduración. A nivel de las membranas, el colesterol cumple una función dual. Cuando el colesterol se encuentra libre, la molécula tiene un alto peso molecular, dificulta el movimiento alrededor de lípidos o glúcidos o proteínas circundantes, por lo cual decimos que de alguna manera el colesterol da rigidez a las membranas. En cambio, cuando está esterificado con ácidos grasos poliinsaturados, estos ácidos grasos poliinsaturados descienden el punto de fusión del colesterol, lo hacen más fluido y de esa manera también las membranas van a ser más fluidas. Por lo tanto, el colesterol participa en la modulación de la fluidez de las membranas biológicas. Nuevamente destacamos que, por ejemplo, el 80% del colesterol que llega al hígado es utilizado para la síntesis de ácidos y sales biliares. También el hígado puede sintetizar lipoproteínas plasmáticas, puede ser utilizado el colesterol para la síntesis de membranas biológicas y también en las glándulas, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, en las glándulas sexuales, el colesterol es utilizado como un precursor para la síntesis de esteroides. También debemos destacar que el colesterol es un precursor para la síntesis de la vitamina D3.
¿Cómo se realiza la síntesis de colesterol? Bueno, básicamente se realiza en todos los tejidos a nivel del retículo endoplásmico liso y la molécula precursora es la molécula de acetilcoenzima A. Con un criterio pedagógico, podríamos decir que la síntesis del colesterol se lleva a cabo en 3 etapas. En una primera etapa, que es la etapa regulatoria, la acetilcoenzima A se transforma en mevalonato. En una segunda etapa, el mevalonato se transforma en escualeno, que es el primer compuesto cíclico de la vía del colesterol, y finalmente el escualeno en la tercera etapa se va a transformar en el núcleo de 27 carbonos que ustedes conocen como colesterol. En la primera etapa, que se lleva a cabo en el REL, como habíamos comentado, 2 moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA por medio de una tiolasa. En la siguiente reacción ingresa una tercera molécula de acetil-CoA para formar la HMG-CoA, hidroximetilglutaryl-CoA, que posteriormente por acción de una reductasa y en enzima más importante y regulatoria de la vía, va a formar el mevalonato, completando de esa manera la primera etapa. La enzima más importante es la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que interviene en la formación del mevalonato. Esta reacción utiliza 2 moléculas de NAD-fosfato reducidas, las cuales provienen de la vía de las pentosas, como ya lo habíamos comentado. La regulación de la enzima por modificación covalente implica admitir que existen 2 formas de HMG-CoA reductasa, una forma inactiva que está fosforilada y una forma activa que está sin fósforo. El pasaje de la forma inactiva a la forma activa se hace a través de una fosfatasa que está inducida por la insulina. Al revés, el pasaje de la forma activa a la inactiva está catalizada por una quinasa que, como podrán apreciar ustedes, incorpora ATP y fosforila el sitio activo de la enzima. También esta quinasa es de alguna manera activada por la hormona tiroidea y esto tiene una importancia fisiológica que veremos posteriormente. Sobre esta enzima actúan medicamentos conocidos con el nombre de estatinas. Las estatinas son inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, las cuales tienen relevante participación en el tratamiento de las hipercolesterolemias. Recuerden ustedes que en la inhibición competitiva lo que se modificaba era el Km de la enzima por el sustrato. De alguna manera la inhibición, por ser reversible, podía ser superada aumentando la concentración del sustrato y algunos ejemplos de estatinas involucran, por ejemplo, la lovastatina, la atorvastatina, la simvastatina o la rosuvastatina que se utiliza habitualmente para el tratamiento de las hipercolesterolemias. Obsérvese un dato interesante y es que la hormona tiroidea activa la quinasa que a su vez inactiva a la HMG-CoA reductasa. Así se entiende, por ejemplo, por qué el hipotiroidismo cursa con hipercolesterolemia, que es una de las alteraciones lipídicas más frecuentes en la práctica clínica diaria. La síntesis de HMG-CoA reductasa también tiene una regulación transcripcional. La velocidad de síntesis del ARN mensajero del HMG-CoA reductasa se controla por factores proteicos de transcripción que se unen a los elementos regulatorios de esteroles presentes en el ADN, aumentando la transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa. Después de la síntesis, estos factores proteicos se convierten automáticamente en proteínas integrales del retículo endoplásmico liso. Los factores de transcripción se unen entonces a esta proteína SCAP, conocida como proteína activadora del rompimiento de dichos factores de transcripción en la membrana del retículo endoplásmico liso cuando los niveles de colesterol son altos. A su vez, el colesterol en exceso se une a esta proteína SCAP. ¿Qué sucede cuando los niveles intracelulares de colesterol están disminuidos?
En ese momento, el complejo factores activadores de la transcripción, proteínas CAP y colesterol se rompe. Se separa el colesterol de dicho complejo. Recuerden ustedes que el complejo estaba anclado en la membrana del retículo endoplásmico liso y entonces se libera, ahora sí, el complejo factores activadores de la transcripción, proteínas CAP, que va a migrar al aparato de Golgi, donde va a sufrir, gracias al SCAP, la proteólisis de estos factores activadores de la transcripción. Como consecuencia de esta proteólisis, se va a liberar un péptido activo aminoterminal, que es el que se va a unir al ADN, a la zona del ADN conocido como elementos regulatorios de esteroles, aumentando la transcripción del gen y favoreciendo entonces la síntesis del ARN mensajero que va a codificar la síntesis de la enzima. Posteriormente, el mevalonato se fosforila a 5-fosfomevalonato, el 5-fosfomevalonato a 5-pirofosfato-mevalonato, isopentenil-pirofosfato, y lo interesante que ustedes recuerden es qué costo energético alto tiene la síntesis de colesterol. Prácticamente por cada paso que nosotros estamos observando ingresa una molécula de ATP. El producto final, que es el isopentenil pirofosfato, es lo que se llama una unidad isoprenoide, es decir, un bloque de 5 carbonos con el cual se va a ir sintetizando la molécula del colesterol, que van a ver que no se va a hacer carbono-carbono, sino que se va a hacer en bloques de 5 carbonos que, como dijimos, reciben el nombre de unidades isoprenoides. El isopentenil pirofosfato es una de esas unidades isoprenoides. De ahora en más, la molécula del colesterol va a ir creciendo de 5 en 5 unidades. El isopentenil pirofosfato se unirá a otra unidad de 5 carbonos, conocido con el nombre de dimetialil pirofosfato, y entonces tendremos una unidad de 10 carbonos, que es el geranil pirofosfato. La molécula de geranil pirofosfato de 10 carbonos se unirá a una molécula de isopentenil pirofosfato que hizo un nuevo ciclo de síntesis para formar unidades de 15 carbonos que reciben el nombre de farnesilos. A su vez, ese farnesil pirofosfato de 15 carbonos se va a condensar con otro farnesil pirofosfato de 15 carbonos, para lo cual se necesitó nuevamente otro ciclo para formar el escualeno, que tienen 30 carbonos y que, como habíamos dicho, es el primer compuesto cíclico de la vía. El escualeno de 30 carbonos, a través de una epoxidasa, luego de una ciclasa y de 2 decarboxilasas, va a terminar de formar el simosterol de 27 carbonos, que es un precursor directo en la formación del futuro colesterol. El simosterol por una isomerasa formará desmosterol y el desmosterol por una delta 24 reductasa terminará de formar el colesterol con sus 27 carbonos. La regulación de la síntesis del colesterol está relacionada con el estado metabólico del individuo. Así, en el ayuno, el glucagón, vía AMP cíclico, activa a un inhibidor de la fosfatasa que promueve la inactivación del HMG-CoA reductasa, disminuyendo de esa manera la síntesis del colesterol. La síntesis, por su parte, es inhibida por el LDL colesterol captado por medio de los receptores para LDL, conocidos como receptores ApoB100/E. También se manifiesta una variación diurna en la actividad de la reductasa que aparentemente tendría que ver con el ritmo circadiano de los glucocorticoides. La entrada de colesterol a la célula inhibe a la HMG-CoA reductasa, disminuye la síntesis de receptores para LDL y aumenta la actividad de la acilcolesterol aciltransferasa, que es la enzima que esterifica el colesterol para su posterior depósito. El número de receptores para el LDL en la superficie celular está regulado por el requerimiento de colesterol para las membranas y para la síntesis de ácidos biliares y hormonas esteroides. A mayor llegada de colesterol a la célula, se inhibe la síntesis de nuevos receptores.
Finalmente, veremos la síntesis de ácidos biliares. Recuerden ustedes que aproximadamente el 80% del colesterol que llega al hígado es utilizado para la síntesis de ácidos y de sales biliares. En primer lugar, a nivel del retículo endoplásmico liso del hígado, el colesterol se hidroxila en el carbono 7 por una 7-alfa hidroxilasa en presencia de NAD-fosfato reducido proveniente de la vía de las pentosas. En segundo lugar, el 7-alfa hidroxicolesterol por una 12-alfa hidroxilasa se va a transformar en ácido cólico con pérdida de 3 carbonos. Quiere decir que de ahora en más el ácido cólico tendrá 24 carbonos. Como todo ácido, de alguna manera se va a conjugar con coenzima A para activarse, formando colil-CoA, la cual posteriormente será conjugada con el aminoácido glicina o con el aminoácido taurina para pasar a la bilis. La bilis es muy rica en sales, por lo tanto, dentro de la bilis, este ácido biliar podrá formar, por ejemplo, colato de sodio o colato de potasio, que serán las sales biliares. Insistimos que tanto el cólico como el queno desoxicólico son los ácidos biliares primarios y a partir de ellos la desconjugación y de alguna manera la 7-alfa deshidroxilación por acción bacteriana en el carbono 7 van a permitir formar los llamados ácidos biliares secundarios. El cólico generará el desoxicólico y por su parte el queno desoxicólico va a generar el ácido litocólico. Los ácidos biliares primarios y secundarios se absorben casi exclusivamente en el ileón, retornando al hígado por circulación portal, aproximadamente el 98 al 99% de los secretados al intestino. El litocólico, por ser insoluble, no es reabsorbido en cantidad apreciable. La síntesis de ácidos biliares se regula en el paso de la 7-alfa hidroxilasa. El colesterol de la dieta la induce y la circulación enterohepática, por su parte, frena la actividad de la enzima. Existe una regulación recíproca con la HMG-CoA reductasa tanto para la síntesis del colesterol como para la síntesis de los distintos ácidos biliares. Desde ya, muchas gracias.